distinguidas autoridades de la mesa directiva, señoras, señores presentes, primero es para quien habla un motivo de profunda satisfacción estar ante todos ustedes para exponer una temática que me parece sumamente interesante, una temática que tiene como principio y fin una estructura y una organización que debería ser un ejemplo de lo que son las libertades y derechos y sería una institución que debería propender a salvaguardar esas libertades y derechos del pueblo ecuatoriano. Me refiero específicamente a los sistemas de inteligencia del correísmo. Más o menos hace una década, 2 décadas atrás, comienza a gestarse una organización que entre sus postulados manifestaba más o menos lo siguiente. Decía, todo proceso revolucionario tiene enemigos comunes, pero a esos enemigos comunes se los tiene que destruir. Estas fueron algunas de las resoluciones que tuvo la 8ª conferencia realizada en México del Foro de Sao Paulo. Y gran parte de estos países latinoamericanos que acogieron esta tesis ideológica comenzaron a utilizar este tipo de pensamiento en 3 direcciones fundamentales. La primera, con relación a crear una asamblea constituyente que les permita empoderar sus tesis y generar una constitución a su antojo. La segunda, era vital e importante destruir uno de los sistemas más importantes que tiene la sociedad latinoamericana, sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Debían debilitarlas y debían hacerla aparecer ante la opinión pública nacional como fuerzas represivas. Y el tercero, como uno de los elementos sumamente importantes, el destruir los sistemas de inteligencia nacionales, que son y constituyen los ojos de todo Estado-nación. Pero Rafael Correa, bajo este mismo esquema, no se quedó solo en esa declaración lírica del Foro Sao Paulo, fue un poco más allá y realizó un acuerdo secreto, que al momento ya no es tan secreto porque está respaldado con un testigo protegido en la Fiscalía de Colombia. El acuerdo era entre el gobierno de Rafael Correa y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. En definitiva, ahí se hicieron 3 requerimientos por parte de las FARC. El primero, relacionado específicamente a la salida de la base de Manta. Siempre he dicho y manifestado que no es o que no ha habido el tal posicionamiento del Estado ecuatoriano con relación a una base militar, que no hay tal soberanía. Aquí hubo una imposición de parte de las FARC para darle dinero a una campaña política a cambio de la salida de la base de Manta. El segundo objetivo era sacar al director de inteligencia, quien está hablando este momento ante ustedes. Y el tercero era la destitución y salida de todos los comandantes militares y policiales que eran antagónicos al proceso de las FARC en la frontera norte. Y esos 3 objetivos se cumplieron en este gobierno. A raíz del ataque de Angostura se genera otro problema y otra dinámica, diría yo. Y esta nueva dinámica es que el gobierno de Rafael Correa ve que necesita estructurar nuevamente un sistema de inteligencia, porque a su parecer el sistema de inteligencia anterior trabajaba para potencias extranjeras. Es así que en junio del 2009, con un decreto oficial, el 163, se instaura una secretaría que es conocida por todos ustedes como la Secretaría Nacional de Inteligencia, que tenía básicamente 3 misiones puntuales. La primera misión, proteger al caudillo, en este caso Rafael Correa. La segunda misión, proteger el proceso revolucionario y la ideología, el socialismo del siglo XXI. Y la tercera era proteger al partido político. Las 3 tipos de misiones que le asignaron a esta organización, superestructura de inteligencia, cambiaba estratégicamente, conceptualmente, lo que es un sistema de inteligencia. Un sistema de inteligencia que tradicionalmente está velando por los intereses del Estado ecuatoriano, por los intereses nacionales, se convertía en un sistema de inteligencia de carácter político que velaba específicamente por un proceso revolucionario. Pero este tipo de estructura no tenía
a sus integrantes completamente adoctrinados y por lo tanto fueron gran parte de los que conformaban la Secretaría de Inteligencia elementos que de una u otra forma eran improvisados. Esto generó que se les dé ciertos conocimientos básicos para que puedan cumplir su misión o su labor. En estas circunstancias entra la primera prueba de fuego de la Secretaría de Inteligencia, el 30 de septiembre, que como bien lo nombró anteriormente César Carrión, los toma pues desapercibidos en una reunión de capacitación en la Flaxo, mientras estaban dando este tipo de protesta policial en el regimiento Quito. La Secretaría considera que no es importante y que posteriormente iban a reaccionar. Recién reaccionan en la tarde, cuando el presidente de la República hace un anuncio desde el regimiento Quito, desde el hospital, y dice que está secuestrado y que lo trataron de matar. Inmediatamente el presidente Rafael Correa se da cuenta de un problema que no ha salido todavía en los medios de comunicación, y es que se dan cuenta rápidamente de que no existía la suficiente cantidad de evidencia y prueba circunstancial para poder determinar que hubo un intento de secuestro y peor un magnicidio. Y por eso llaman a la Secretaría de Inteligencia para que comience a prefabricar evidencia y pruebas. Es así que comienza un trabajo sumamente detallado para determinar dónde comenzó esta idea de realizar un atentado contra el presidente Correa y dónde apareció este tipo de pensamiento de realizar un secuestro al presidente. Se remontan un poquito en el tiempo, a los primeros días del mes de septiembre, y se vienen acá a Miami para determinar que la reunión que estaba haciendo este instituto, en el cual participamos algunas de las personas aquí presentes, ahí se había dado los lineamientos básicos para generar esta toma del poder, derrocamiento del presidente Rafael Correa y un posible magnicidio. Era una reunión que hizo el instituto, que fue pública, que fue filmado como estamos haciendo este momento y transmitido a nivel mundial. Era una exposición que estaba haciendo, recuerdo yo, el señor expresidente Lucio Gutiérrez sobre su plan de gobierno anterior en relación con el plan de gobierno del presidente actual, en ese caso de Rafael Correa. Lamentablemente, este incidente fue tomado como el inicio de todo el proceso del 30S. Y así, con este antecedente, pues comienza una persecución y son detenidos las personas que nos acompañan aquí: César Carrión, Fidel Araujo, aquí está Francisco Endara, un sinnúmero de militares, policías, que lo único que hicieron es reclamar sus derechos. Y en el caso de los ciudadanos, el reclamar y exigir que los medios de comunicación sean transparentes y no emitan un solo criterio. Bajo este esquema, la Secretaría de Inteligencia y el presidente Rafael Correa rápidamente redireccionan todo el esquema de inteligencia y dicen: no, señores, necesitamos crear comisiones que de una u otra forma verifiquen algo que no era verdad, pero que tenían que hacerle pensar al pueblo ecuatoriano y a la comunidad internacional que era una realidad. Se forma una comisión financiada por la Secretaría de Inteligencia, auspiciada y pagada por la Secretaría de Inteligencia, forjada pruebas que la Secretaría de Inteligencia entregó a esta comisión para que esta comisión les lleve al presidente de la República y expongan ante los medios de comunicación que sí había un intento de asesinato, entre comillas, y sí hubo, o sea, de acuerdo a ellos, un posible golpe de Estado, lo que llamaban un golpe blando. Ese momento, el presidente Correa convoca a su central de inteligencia y los de la central de inteligencia le dicen: señor, aquí hay un problema mucho más grave que el tema 30S. El problema es tan grave que necesitamos iniciar un proceso de implementación tecnológica a gran escala. El presidente dice: me parece perfecto, y comienzan a hacer una cantidad de adquisiciones que sobrepasan los 475 millones de dólares. Aquí tengo
algunos de los documentos, por ejemplo, operaciones en las cuales se gastan 16 millones, como el proyecto Democracia, operaciones, por ejemplo, el caso de Galo Lara, que se gastan 7 millones de dólares, y un sinnúmero de dólares, de millones más que fueron, y que voy a explicarles rápidamente posteriormente. Pero, ¿hacia dónde iban dirigidos este tipo de acciones por parte del Estado ecuatoriano? Al Estado ecuatoriano jamás le interesó lo que pasaba en las amenazas externas o internas. Lo único que le interesaba es perennizarse en el poder, y para perennizarse en el poder tenía que minimizar a cada uno de los miembros que constituían una oposición. Y es así que se persigue, voy a citar algunos de ellos, a Clever Jiménez, Fernando Villavicencio, a Emilio Palacios, que estuvo por acá refugiado, Lourdes Tibán, que es objeto de una golpiza a las puertas de la Asamblea Nacional, Mary Zamora, que le sacan un sinnúmero de videos contra su intimidad, Marta Roldós, de igual manera, Alfonso Pérez, que recibe una golpiza por parte de los Pepudos, que era una fuerza de choque que tenía esta estructura delictiva denominada Secretaría de Inteligencia, a los Días Unidos, a los diferentes actores políticos. En definitiva, estamos observando que un sistema de inteligencia se transforma en una Gestapo criolla al servicio del presidente de la República, no para apoyar, sino para castigar, eliminar y penetrar la intimidad de cada uno de los ecuatorianos. Pero no solo se quedan en el entorno nacional, salen inmediatamente a la parte internacional, y podemos ver allá caso Galo Lara, caso Fernando Villavicencio, Karen Holidan, los hermanos Isaías, y operaciones tan importantes como la operación Goliat, Hotel, en el caso de Assange. En definitiva, la Secretaría de Inteligencia sigue siendo una estructura delictiva al mando de un gobierno que lo único que hizo es cambiar la etiqueta por un centro de inteligencia estratégica. Muchísimas gracias.